Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Pues somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón.
Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. La gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Muchas bendiciones para todos. Les habla el apóstol Daniel Mengasini. Y bueno, quería invitarlos a todos los varones a una reunión muy, pero muy especial. Va a haber un día especial que Dios apartó para nosotros en la Iglesia Jesús es mi Salvador. Quiero agradecer al apóstol José Luis, al apóstol Miguel Ángel también por la invitación. Voy a estar ministrando una enseñanza muy, pero muy importante, entender cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer y la importancia de poder lograr la bendición que Dios preparó para nosotros como hombres, para llevar adelante el plan y el propósito eterno de Dios en su reino aquí en la tierra. Así que los esperamos a todos. Esto va a ser el día 29, sábado 29. Vamos a estar allí compartiendo la bendición junto con todos los varones a las 19 horas, así que los esperamos. Creemos que va a ser un tiempo de bendición para todos nosotros. Un abrazo grande para todos. Y vamos a compartir el pasaje correspondiente a este día. Pero como siempre leemos el anterior y estamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, el versículo de ayer, el 5, que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Mire qué lindo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Luego, el versículo 6 correspondiente al día de hoy dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Y bueno, como venimos viendo este capítulo 14, el apóstol Pablo está tratando de ordenar las cosas en la iglesia. Bueno, él trató el asunto de los dones, luego del amor, y ahora está poniendo en orden. Es decir, está tratando la forma en que se debe conducir la iglesia con respecto a la operación de los dones. Y algo interesante, porque justamente me ha tocado a mí estar en congregaciones. Me recuerdo cuando eran, o sea, en el principio de mi conocimiento del Señor, más que todo, no estaba todo tan avanzado, y no había una forma como hoy tenemos internet y todos los medios que por internet surgieron, que nos permite ver y conocer un poco más. En esos tiempos
por ejemplo, una congregación en un pueblo muy chiquito no tenía acceso a mucho más que lo propio, o sea, era lo que vivían ellos, porque no tenían para ver por medio de internet cómo funcionaban otras congregaciones, o leer o comprender, era muy limitado todo. Entonces, muchas veces se gestaban estos desórdenes y vivían de esa forma la vida de iglesia, porque no se podían corregir porque no tenían otras referencias. Bueno, imaginémonos en los tiempos de Pablo, donde eran las primeras iglesias y las únicas a veces en una localidad, pues ya que la iglesia o sea, se formaba en una localidad y todos los creyentes de esa localidad eran la iglesia, pero no tenían puntos de referencia tan fáciles para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, esto que hace el apóstol Pablo, de ordenar, que parecieran cosas que hoy a lo mejor para nosotros no fueran tan significativas, pero en esos tiempos sí, porque de lo contrario se desfiguraba la imagen de Cristo, que es lo que debe expresar la iglesia. Y yo tuve experiencias, escuchaba el apóstol ayer también, su experiencia y todo, y bueno, tuvimos muchas experiencias. Y como le decía, experiencias en congregaciones que tomaban una forma muy desordenada, total, y que permitían cosas dentro de la reunión porque había un mover espiritual, pero no lo encaminaban en el propósito correcto, porque lo que nosotros venimos viendo es que los dones tienen el sentido, de edificar, es decir, hacer que la iglesia crezca en su conocimiento, o sea, en el conocimiento del Señor, en su gracia, y que también crezca en la expresión de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando el don se usa para otra cosa y no cumple esa función, ya no es útil para la obra de Dios. Por eso Pablo está tratando aquí y está diciendo algo muy importante. Primero, en el versículo de ayer habla que es más importante la profecía, o sea, a nivel comunidad, grupo, es mejor y más útil. ¿Por qué? Porque el profetizar o hablar de parte del Señor, ¿no es cierto?, era recibir las palabras del Señor y transmitirla en el propio lenguaje de ese lugar. Entonces todos eran edificados con esa palabra, que podía ser para exhortarles, para consolarles, ¿sí? Podía ser una palabra que los edificara. Ahora, si alguien venía y se le daba el lugar y empezaba a hablar en lenguas y no tenía alguien que interpretara eso, entonces se volvía algo inútil para la congregación. Y lo que Pablo está tratando es esto, y él pone el ejemplo y él les dice que si él como apóstol, ¿no es cierto?, va a ellos y les habla en un idioma, porque hablar en lenguas, les habla en un idioma que ellos no entienden, dice, ¿de qué les va a aprovechar? Bueno, él decía que no tenía ningún provecho porque las personas iban a escuchar a alguien que hablaba en un idioma totalmente ajeno a ellos y por lo tanto no se iban a quedar ni con consolación, ni con edificación, ni con exhortación. Iban a quedar vacíos. Entonces, a eso se hace referencia el apóstol Pablo, o hace referencias, de que el hablar en lenguas es un don que tiene un propósito: edificar al cuerpo, como el de profecía, como el de milagros, como todo. Todos los dones tienen un propósito de edificar al conjunto de la iglesia. Por lo tanto, si no lo usamos, por ejemplo, el don de lengua, si no lo usamos con interpretación, no tiene sentido. O sea, a nivel grupo, si usted lo usa en su devocional privado y está con el Señor y habla en lenguas delante del Señor y habla misterios con Dios y el Espíritu allí
le va a enseñar, le va a revelar, va a hacer cosas preciosas. Eso es muy interesante, pero no a nivel grupo. Ahora, si usted está dentro de la iglesia, solo, y en un momento en su oración personal, no pública, allí en su lugar donde está sentado, usted está orando en lengua, está bien. Lo malo y desordenado es que se levantaran voces, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que está en la plataforma. Nosotros aquí tenemos las reuniones, tenemos 2 o 3 personas que tienen participaciones proféticas y profetizan, declaran las palabras del Señor. Ahora, si esas personas se pusieran a hablar en lengua y no hablaran en el idioma que todos entendemos, no tendría sentido para la congregación. Es lo que Pablo está tratando de decir. Entonces esto nos muestra que hay 2 cosas fundamentales en la iglesia y hay que tenerlo a esto claro. Número 1 es tener una comunicación clara, porque el evangelio se trata de un mensaje. Entonces, nada que haga que no sea claro va a cumplir la función. Recuerde que es para el bien del cuerpo. Todos los dones son para edificar el cuerpo. Así que no puedo usar un don solo por beneficio propio. Lo tengo que pensar para edificar y hacer avanzar el reino en la vida de la iglesia. Así que lo primero es la comunicación. Y lo segundo es justamente esto, que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No debemos perder eso. Comunicar claramente y dirigirnos con ese don, con esa operación especial que tenemos a toda la congregación. Es muy lindo porque el hablar en lenguas para el cristianismo surge en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso porque es profundo, ¿no? Por ahí no da para este tiempo, pero sí para hacer algunas menciones. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la fe nuestra parte desde Abraham, y allí ya estaba prometido el Espíritu Santo para la descendencia de Abraham. Y esto era un misterio para esas épocas, que luego el apóstol Pablo habla de este misterio. ¿Y cuál era el misterio? Claro, era algo que estaba oculto al entendimiento humano, más de los israelitas de esos tiempos, y que era que Cristo, que Dios mismo se iba a hacer carne, y que Cristo iba a venir e iba a habitar luego espiritualmente dentro de las personas. Este es el gran misterio, porque es ¿para qué sirve esto? Esto es el reemplazo. La vida natural nuestra fue arruinada. Entonces ya no sirve vivir en esta vida natural. Necesitamos reemplazarla por otra vida que no esté arruinada. ¿Y cuál es la vida que no está arruinada? Bendito sea Dios. La que es una vida que es inmarcesible, una vida que no tiene tampoco manchas, que no tiene corrupción, incorruptible. Es preciosa. Es la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Claro, Él es la vida que se nos dio, la persona que no está arruinada, que se nos dio para que habite nuestro cuerpo y nosotros vivamos por esa persona. Y eso en realidad es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, mire qué precioso, cómo en Cristo, en el Evangelio, en los días de Pablo, él habla de que justamente está revelando ese misterio, está enseñando, predicando, mostrando que ese glorioso misterio de Cristo viviendo en nosotros se estaba abriendo para el entendimiento de todas las personas. Ahora, es el gran mensaje, eso es el Evangelio. No es solo que Cristo murió el Evangelio, no. El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo resucitó. Primero que vino en carne, luego que murió, luego que resucitó, luego que ascendió y luego que se impartió a nosotros como el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Es decir, nosotros tenemos que comprender que como cuerpos, nuestro cuerpo necesita un espíritu que lo mueva, que le dé vida. Bueno, cuando Cristo vino,
nuestro cuerpo, a través del Espíritu Santo, recibió un nuevo espíritu, que como dije, tiene una persona que no está arruinada, que es el mismo Cristo, que es el mismo Dios. Así que usted y yo tenemos la gran noticia del Evangelio, no solo que Cristo pagó el precio, sino que me reemplazó la vida que se había arruinado y estaba bajo condenación, y entró Él a vivir en nosotros y tenemos la vida de Él. Bendito y alabado sea el Señor. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, esa es nuestra salvación. Ahora, esto es la salvación y esta es la prédica de la salvación. Bendito sea Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos 2, esto era muy, muy significativo porque era Dios reposando sobre su cuerpo, la iglesia, y esto era una gran señal, era el cumplimiento de las promesas. Pero, ¿qué es lo que acontece allí? El Espíritu le da lenguas. Usted dirá, ¿para qué esta gente, o qué misterio, por qué Dios, da este don, esta capacidad de hablar en otros idiomas? ¿Cuál sería el sentido en un mover espiritual tan precioso? Claro, que usted me diga que acontecieron grandes milagros, que se sanaban los enfermos poderosamente, que se levantaban los paralíticos, que resucitaban los muertos. Digo, claro, vino el Espíritu del Todopoderoso, vino sobre ellos. Es lógico que algo tan maravilloso aconteciera, pero la Biblia dice de que vino el Espíritu y que lo milagroso que aconteció fue que empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y que en el momento que viene el Espíritu Santo, acontece que hay como un estruendo que le llamó la atención a judíos, o mejor dicho, israelitas, o sea, a descendientes de Jacob, de Israel, que habían sido dispersos muchos siglos atrás, que se habían quedado viviendo en otras naciones, que habían nacido en la cultura de esa nación, pero ellos tenían, su ascendencia era Jacob, Israel, y ellos tenían esa identidad, solo que habían nacido en otra cultura y hablaban en los idiomas de esas culturas. Es como un judío que esté aquí en Argentina, habla y nace acá, porque sus padres vinieron de Israel y nace acá y habla en español. Entonces había mucha gente así en ese día porque habían venido a la fiesta. Entonces todos estaban reunidos por la fiesta y de repente acontece un estruendo, entonces todos ponen la atención en ese lugar donde estaban reunidos los apóstoles a ver qué era lo que había causado ese estruendo, pero cuando se acercan empiezan a escuchar las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Son las virtudes del Señor Jesucristo, del Salvador. La empiezan a escuchar ellos en sus propios idiomas. Entonces, si nosotros tenemos presente esto, que incluso ya había sido profetizado por Joel y todo, nosotros nos damos cuenta que el hablar en lengua en la primera manifestación allí era una gran señal. Una gran señal. ¿A quién? Como dice también la Escritura, a los incrédulos. ¿Por qué era una señal a los incrédulos? ¿Por qué? Porque a toda esa gente que todavía no creía en Jesucristo, que eran judíos, como dije, de otras, eran judíos, porque ellos seguían lo de Dios, seguían lo que les había enseñado, la fe de Abraham, en cierta medida, lo seguían, eran judíos, pero no tenían el Evangelio, eran incrédulos a Cristo. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, que vino justamente como la realidad de Dios y el poder de Dios a la vida, a la iglesia, les empezó a hablar en los propios idiomas de ellos.
Y esto es algo que también dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando habló del Espíritu Santo, dijo, esto es para vosotros, le dijo a los judíos de ese tiempo, y le dijo, y para vuestros hijos. Incluso les dice para los que están lejos también. Es decir, esto involucra, esto es o sea, la venida del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, de Cristo viviendo en nosotros con su poder, o sea, involucraba a todo el pueblo judío, tanto los que estaban en Israel como los que estaban dispersos en las naciones. Y Pedro le estaba diciendo eso. Y también nos involucra a nosotros, a todos. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua, es decir, no era sin sentido el hablar en lengua, no, estaban hablando esta gente por un poder divino, el Espíritu Divino, obrando dentro de la iglesia, les hacía hablar en un idioma que les reveló el Evangelio a los judíos que hablaban en esos idiomas y venían de otras naciones, como una señal de que el amor de Dios y la salvación de Dios se extendía también sobre ellos, que Dios no estaba limitado solo a los que vivían en Israel, sino que a todos los que eran la descendencia de Abraham, e incluso los gentiles, ahora los venía a salvar. Por eso el Espíritu les daba a esa gente que hablaran las maravillas de Cristo, pero no solo en su propio idioma, sino en el idioma de todos los que estaban allí oyendo. Algo tremendo del amor de Dios, cómo quería alcanzar a toda esa gente, de tal manera que, ¿cómo los alcanzaría si ellos estaban hablando otros idiomas? Bueno, entonces el Señor les dio idiomas para que entendieran el Evangelio todos los que estaban allí. Qué maravilloso y qué precioso y qué manera de entender y ver cómo el don era para el beneficio de todos, como cuerpo, como iglesia y ahora como pueblo de Dios, aun cuando todavía eran incrédulos a Cristo. Entonces no era algo personal, no estaban estos discípulos, los 120, encerrados en el aposento alto hablando solo en lengua para ellos mismos. No, Dios empieza dándole un sentido maravilloso a esto. Así que, pero había gente que interpretaba esos idiomas, entonces les era beneficioso porque lo que escuchaban eran las maravillas de Dios, dice la Escritura. Qué maravilloso, realmente, fíjese qué hermoso es comprender el por qué, cómo surge, cómo viene todo esto y por qué la operación de este don. Ahora, en la vida personal luego, sí, el Espíritu nos puede dar ciertas, ¿no es cierto?, lenguas, diversos géneros, como dice la Escritura, pero para la edificación personal, y también puede darnos la interpretación, la revelación de lo que se nos está enseñando por el Espíritu. Ahora, lo importante que dice Pablo es que nosotros debemos mantener una comunicación clara. Si no tiene un sentido para el cuerpo hablar en lenguas, que yo no hable en lenguas. Y recuerden que en 1 de Corintios también, pero en el mismo capítulo, pero en el versículo 26, cuando habla dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? O sea, como iglesia. Dice, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, ¿ve? O sea, la reunión de la iglesia tiene que ser una reunión participativa, es decir, cada experiencia que uno ha tenido en la semana, la trae y la comparte, cada experiencia de Cristo, que puede ser salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, pero también interpretación. Ahora, la idea es que yo cuando llegue a la reunión de la iglesia y comparta, haga algo que sea para edificación. Por lo tanto, eso es la base. No puedo salirme de eso, no puedo reunirme y hacer algo para mi propio gusto o necesidad. No, yo debo reunirme para edificar a otros, compartir lo que tengo para edificar a otros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo y es lo que nos debe quedar claro. La comunicación
debe ser precisa, clara, entendible para todos. Y lo segundo, el sentido debe ser para edificar al conjunto de creyentes. Así que cuando nosotros estamos en la vida de iglesia, debemos tratar de hablar en el idioma nuestro, en el que todos entienden. Y allí pueda entregar lo que Dios me dio. Eso tiene sentido. Ahora, lo demás ya vimos que no tiene sentido y que aún el mismo Dios, cuando lo dio al don en el aposento alto, lo dio con el plan de edificar a otros y sabiendo de que había gente que interpretaba y entendía esa lengua. Así que esto es importantísimo. Qué maravilloso. Pero lo más alto de esto es justamente es la realidad de Cristo viviendo en nosotros. Hemos sido reemplazados por Cristo, el Espíritu está en nosotros y puede darnos idiomas celestiales, puede darnos lenguas angelicales, puede darnos muchos otros dones también, como el de profecía, que es el importante y el más importante, dice el apóstol Pablo, dentro de la congregación. Así que, mi querido hermano, tenemos la alegría de que el Espíritu Santo no solo es un poder, no, es una persona que vino a nosotros para reemplazarnos de nuestra propia persona, de ponernos bajo el poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural, y que todo ese poder sobrenatural que opera en nosotros a través de los dones y los ministerios deben ser usados para provecho de la iglesia. De esa forma no nos desviaremos, de esa forma no nos vamos a desordenar, de esa forma no vamos a perder la vida preciosa del Espíritu y de la iglesia. Les bendigo en este día, que Dios les use poderosamente para enriquecer y edificar a los santos en donde quiera que se reúnan como iglesia, siempre en el orden y en el sentido correcto. Recuerde, la comunicación clara y el sentido de edificar a todos. Que tenga un gran día, que el Espíritu Santo use estas palabras para llenar su corazón de vida, de gozo, de la alegría de la salvación, y si Dios quiere, mañana nuevamente a las 6:35 estaremos compartiendo otro día más de este glorioso tabernáculo. Bendiciones. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor me hace
ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Avance. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960 esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Pues somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados manantiales de vida 15 horas. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Hechos a imagen y semejanza, varón, Cristo te espera, sábado 29, 19 horas, con la visita del apóstol Daniel Mengasini. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Dice la palabra en el libro de Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 8 de octubre, 4186, sábado 29, 19 horas. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Muchas bendiciones para todos. Les habla el apóstol Daniel Mengasini. Y bueno, quería invitarlos a todos los varones a una reunión muy, pero muy especial. Va a haber un día especial que Dios apartó para nosotros en la iglesia Jesús es mi Salvador. Quiero agradecer al apóstol José Luis, al apóstol Miguel Ángel también por la invitación. Voy a estar ministrando una enseñanza muy, pero muy importante, entender cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer y la importancia de poder lograr la bendición que Dios preparó para nosotros como hombres, para llevar adelante el plan
y el propósito eterno de Dios en su reino aquí en la tierra. Así que los esperamos a todos. Esto va a ser el día 29, sábado 29. Vamos a estar allí compartiendo la bendición junto con todos los varones a las 19 horas, así que los esperamos. Creemos que va a ser un tiempo de bendición para todos nosotros. Un abrazo grande para todos. Dios me los bendiga a todos, muy pero muy buenos días, que la paz del Señor sea con todos ustedes, quienes saluda el apóstol José Luis Caroli. Bueno, gracias a Dios en esta mañana estamos aquí agradecidos por sobre todas las cosas. Ya tenemos un pronóstico de clima un poquitito mejor todavía, así que bueno, esperemos que nos preparemos para estar un poquito más abrigados por el poncho de los pobres, como dicen ahí, pues generalmente cuando dicen del solcito. Así que bueno, vamos a prepararnos para disfrutar, y bueno, que esta mañana sea una mañana de bendición, ¿verdad? Qué lindo, estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos ahí compartiendo momentos de enseñanza en algunos días, en algunos momentos de direccionamiento, ¿verdad? Pero qué bueno poder estar creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí en este día especialmente, bueno, invitándote para que pueda estar asistiendo a nuestras iglesias, a los anexos en este día, allá en el Cordón, puede acercarse también allí en el Cerro y en Pueblo Nuevo, y en el nombre de Jesús, para compartir, para recibir, para ser impartido, ¿verdad? Seguramente palabra y bendición del Señor va a haber hoy en esos lugares. Pero también estamos aquí porque estamos en estos días, hace 2 semanas, la semana pasada y esta, donde estamos en una actividad profética, en una actividad de poder, en una actividad donde hemos desatado hace 2 domingos atrás una palabra para poder estar haciendo en el nombre de Jesús, que proféticamente en el nombre de Jesús, también como ocurrió allá con el Valle de Huesos Secos, se levante ese ejército y el Espíritu entre en ellos, amén. Es decir, ¿de qué nos referíamos esto? De que era una necesidad de poder estar haciéndolo en forma constante, perpetua y permanente, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios hemos comenzado, que durante hace aproximadamente ya unos 10 días, estamos día tras día declarando, día tras día confesando, día tras día presentando delante del Señor la petición. Ya no es una petición, porque una declaración profética ya no es una petición, es una confianza, es una seguridad, es una determinación de lo que yo estoy creyendo. Y este próximo domingo, atención, este próximo domingo se estará recibiendo, en el nombre de Jesús, en el altar de la iglesia, en 8 de octubre 4186, esa declaración profética, ahí se estará ministrando, se estará soltando palabra a tu favor en el nombre de Jesús. Así que aquellos que hayan tenido y que ya tienen esa ficha personal, ¿verdad?, de estos días, ¿verdad?, Dios se va a estar glorificando. Y quizás para aquellos que están escuchando y dicen, bueno, yo me quiero sumar a este mover profético en el nombre de Jesús, amén, vamos a estar activando, vamos a estar bendiciendo de manera sobrenatural. Yo creo que va a haber un movimiento maravilloso de Dios. Siento en mi espíritu, ¿verdad?, de que Dios se va a estar glorificando, y que cada petición, que ya no son peticiones como bien vengo a decir, sino que es una declaración, porque había una diferencia que hemos hablado, ¿verdad?, con respecto a lo que es un deseo en el corazón, ¿verdad?, a lo que es una declaración, ¿verdad?, con respecto a ello. Yo un deseo puedo tener, ¿verdad?, en mi corazón, pero una declaración profética me posiciona, una declaración profética me proyecta, ¿verdad? Una declaración profética no me estanca en el presente, sino que me activa en un futuro. Y de eso se trata, ¿verdad? Que en estos días, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo se está levantando proféticamente para poder declarar y establecer un nuevo tiempo. Este próximo domingo, en el nombre de Jesús, tanto a la mañana, a las 9 de la mañana, como a las 17 horas, ahí estaremos recibiendo, estaremos tomando esa ficha personal y presentaremos delante de Dios, amén, creyendo con todo nuestro corazón que lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, lo que hemos declarado, así será, ¿verdad? Y hemos tomado en esa oportunidad también ejemplos, ¿verdad?, de acciones que, por ejemplo, Dios le ordenó al profeta
al profeta Habacuc, ¿verdad? El profeta Habacuc, ¿verdad? En el segundo capítulo, Dios le ordena, Dios le dice a Habacuc, es necesario que esto lo publiques, es necesario que esto lo hables, es necesario que esto lo hagas. ¿Por qué? Porque el tiempo se apresura. O sea, que podemos ver que hay un apresuramiento de parte de Dios cuando usted habla, cuando usted declara, cuando usted confía, cuando usted establece en el mundo espiritual lo que está creyendo. Muchas veces pecamos de incredulidad, ¿verdad? Por ahí decir, no, mejor no lo digo, a ver si todavía no se da. Bueno, eso no es fe, eso no es confianza. La fe y la certeza y la seguridad de lo que declaro, de lo que creo. Y esto es lo que estamos moviendo en estos días. Así que en estos días faltantes, hoy, mañana, el sábado, el domingo, ¿verdad? Vamos a estar en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, activando nuestra fe y proclamando. Yo estoy creyendo, ¿verdad?, que el domingo, al recibir en la iglesia, al presentar usted, porque esto es un compromiso, no es algo que, bueno, lo puedo hacer o lo hago otro día, no. Fuimos guiados por el Señor, fuimos determinados en lo que Dios nos guió, ¿verdad?, para que el próximo día domingo, en el nombre de Jesús, se puedan recibir eso, después de 14 días de publicar, después de 14 días de declarar, y anulo y cancelo en el nombre de Jesús ahora todo aquello que te ha hecho volver atrás. Sé que hay gente, porque el Espíritu me hace sentir de que había salido con un espíritu para declarar cosas buenas y ha vuelto atrás, que ha sido bloqueado su voz profética. Rompe esas maldiciones que muchas veces el enemigo pone en nuestro camino y nosotros las tomamos y nos servimos de ella. No, mi amado, no, mi hermano, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es alguien, como dice la palabra de Dios, que le dijeron a Jacob, determina cosas y será firme, ¿verdad? Es decir, hoy la iglesia ha perdido firmeza, hoy los hombres y las mujeres de Dios han perdido firmeza, ¿verdad? De poder estar declarando, creyendo y estableciendo algo totalmente que exhale el aliento de vida. Yo me imagino en esa expresión cuando Dios le dice al profeta con respecto a los huesos secos, ¿verdad? Y claro, los huesos eran secos y estaban secos en gran manera. Eran huesos que verdaderamente no tenían esperanza. Eran huesos que ya habían perdido la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar ahí sirviendo para algo. Es más, dice la Biblia que no tenían esperanza, así como acabo de decir recién, ¿verdad? Es decir, estaban secos en gran manera, ¿verdad? Pero ahí estaba el profeta. Un desafío, ahí está la vida tuya, un desafío. ¿Qué me vamos a decirle a los huesos secos? Bueno, que haga lo que Dios quiera que haga. Si Dios quería utilizar la voz profética, Dios quería utilizar esa voz profética de ese varón para que pueda estar declarando lo que viene. A veces estamos viendo las circunstancias de la familia, la circunstancia económica, la circunstancia que tiene que ver con un hijo, la circunstancia que tiene que ver con una economía, la circunstancia que pueda haber, yo qué sé, en cuántas área de nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos buenos, ¿verdad?, lo que hacemos es unirnos a ese mal y seguimos transitando ese mal y seguimos declarando lo que el Señor dijo, que ya somos sanos, que ya somos libres, que ya somos prósperos, que ya somos bendecidos, pero nosotros seguimos declarando el mal, seguimos declarando la enfermedad, seguimos declarando allí el obstáculo, el impedimento. Entonces no estamos activando el Espíritu. El Espíritu justamente es decir las cosas que no son como que si fuesen. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús, amén, que te actives, amén. Este mover profético que Dios nos puso en estos días tiene que ver con eso. Ese mover profético tiene que ver con el llamado de Dios para que puedas estar en el nombre de Jesús cambiando tu realidad, cambiando tu circunstancia. Y ya quiero que te diga, como lo he explicado durante la prédica en esa oportunidad, no es que cambia porque hay un deseo, no, es que cambia porque hay una acción con respecto a eso. Fíjese cuántos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Yo me imagino los paralíticos que estaban cerca de Jesús, los ciegos que estaban allí, que Jesús los sanaba, las personas que estaban, por ejemplo, encorvadas, que tenemos testimonio, ¿verdad? La misma mujer que tocó el manto, ¿verdad? Ella no fue a ver si pasaba o capaz que por ahí puede ser que ocurra algo, no. Ella dijo, yo voy a ir, yo me voy a presentar, voy a tocar el manto, y cuando yo toque ese manto, sé que algo estará aconteciendo. Por eso, en el nombre de Jesús es una determinación
determinación. Esa mujer llevaba mucho tiempo malgastando, había sufrido, había padecido el flujo de sangre, su cuerpo estaba débil, pero esa mujer se aferró a la fe, a algo que tenía que declarar. Yo sé que voy a ir allá y las cosas van a cambiar. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús, saben que pueda romper todo impedimento, todo obstáculo, todo argumento que se haya gestado en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, y que puedas entonces levantarte con poder. Amén. Estamos en días especiales. Si hoy estás escuchando esto por primera vez, si hoy te estás desayunando, por así decir, como que no sabía de esto, ¿verdad? Bueno, levántate en tu casa, levántate, escribe aunque sea en un papel, escríbelo en el nombre de Jesús, amén, y proclama, amén, esto va a estar aconteciendo, esto va a estar sucediendo, y serás una de las personas que este próximo domingo estarán llegando a la iglesia y que dirán, yo escuché la voz, yo escuché el llamado, yo escuché que debo declarar, y te aseguro que Dios estará obrando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí estarán los apóstoles, estarán las profetas, orando a tu favor, soltando palabra en el nombre de Jesús, amén, para que el fiel cumplimiento de tu determinación sea posible. Por eso te estoy convocando, te estoy alentando a que creas, te estoy convocando y alentando a que cambies tu realidad, te estoy convocando y alentando para que puedas estar creyendo en el Dios al cual decimos que servimos, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Así que es el tiempo donde hay hombres y mujeres que se levantan con poder, que se levantan con autoridad y que cambiarán su historia. Por eso esta mañana es muy especial, amén. Nos falta muy poquito, Hace una semana y media atrás hemos comenzado este desafío, pero quizás hoy, como bien te digo, tú lo estás escuchando y es bueno que lo escuches para que tú puedas determinar el bien que Dios está haciendo o que Dios quiere mover a tu favor. Acuérdate, el desafío de los valles de hueso seco no era un desafío de Dios, el desafío ese era para el hombre, amén. Hay veces que nosotros dejamos las cosas para que Dios haga cuando el desafío es nuestra fe, cuando el desafío es lo que nosotros tenemos que actuar. Así que actúa en fe, muévete en fe y vas a ver que la gloria de Dios se manifestará. 8 de octubre, 4186 es la dirección del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador, donde el próximo día domingo recibiremos y declararemos en el nombre de Jesús, amén, que hecho está conforme dice su palabra. Así que mi amigo, mi amiga, te bendecimos en esta mañana. Acérquese, vaya a los anexos, vaya a buscar su bendición, vaya a buscar el milagro, vaya con determinación para que esa oración, esa intercesión, esa alabanza que se pueda estar impartiendo dentro del culto sea una bendición para tu vida. Así que yo te invito en el nombre de Jesús para que esa fe se active y que puedas buscar tu milagro. Y bueno, y por supuesto la invitación especial para el día domingo. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos enseguida porque hay más para ti y para tu vida en el nombre de Jesús. Ya volvemos. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar,
que Cristo me va a ayudar. Sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Muy pero muy buenos días. Querida audiencia de la CX46 Radio América, esto que es Cadena Vida en Uruguay. Bueno, junto a otros hermanos ahí, vamos a anunciarte que este domingo no podés faltar esa fiesta profética cuando Dios tiene una palabra para tu vida. Te largo esa palabra, mirá, invitándote a este domingo, 8 de octubre, 4186, esquina, allí General Aguilar, te invitamos, 10 de la mañana allí, junto al profeta José Luis Carorio y su esposa, y la profeta Yolanda de Carorio, y un grupo de pastores y amigos en Cristo Jesús. Tú no puedes faltar. Mirá lo que dice el Señor. Rapidito vamos a hablar de allí el Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que sirva tú, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongará tus días aquí en la tierra. Palabra de Dios para ti en estos días, querido amigo, hermanos. Quizás tú tenés una palabra, quizás tú necesitas esa palabra, y este domingo va a haber una palabra para ti. Escucha bien, Dios está hablando. Dios quiere rescatarte de la muerte y darte la vida. No pierdas tiempo. Domingo, 10 de la mañana y 17 horas allí, el ministerio apostólico y profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos a las 10 de la mañana, a las 17 horas. No podés faltar. Dios quiere hacer algo grande contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y acuérdate, este domingo va a haber palabra profética para tu vida. Desde aquel tiempo a este tiempo, así como le llamó a los grandes hombres de Dios, hoy te llama a ti que andas sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin presente ni futuro. Dios te llama a la vida. No esperé a la muerte eterna. Sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin futuro. Sálvate tú y tu descendencia. Si no tienes una Biblia, consigue una Biblia. Mira, esa palabra para ti que no me está escuchando a mí, sino a Dios. Él habló a los cielos
y la tierra. Habló a su descendencia para que elija la vida. Está en ti. Dios te bendiga. Te esperamos este domingo entonces, 10 de la mañana y 17 horas, 8 de octubre, 4186. A pocos pasos de Plaza 5. Dios te bendiga. La paz de Dios. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.